Toda persona que está en un proceso de crecimiento espiritual tiene que tener en cuenta el siguiente concepto. Y ese concepto es Masag, o sea, la cortina del punto medio. En este punto es donde la persona tiene acceso al infinito, o sea, es donde está la producción de Tiferet, o sea, el centro de la emoción, el centro del trabajo espiritual, y es el acceso al verdadero balance. Ya lo dijo Michio Kaku en sus innumerables estudios y trabajos respecto a la física cuántica, de que Dios es un matemático, ya que este universo funciona de tal forma que se podría llegar a explicar con una ecuación matemática perfecta. O sea que en este universo siempre se están haciendo cuentas todo el tiempo. Y la única forma en que una persona que sea verdaderamente espiritual pueda aportar a esa cuenta es entendiendo que eso es perfecto como es y no metiéndose en medio, o sea, saliéndose de esa ecuación. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas por miedo, por duda, por egoísmo, por la razón que sea, se entrometen en medio de la ecuación y no tienen acceso a este masaco, a este punto medio, y tampoco tienen acceso a la producción de Tiferet, ni al crecimiento espiritual, ni nada. Yo sé que si entraste a este episodio es porque deseas realizar un crecimiento espiritual poderosamente. Así que en este episodio vamos a desvelar cómo es esto del Masak, cómo puedes utilizarlo o aplicarlo a tu vida para que puedas crecer más espiritualmente. Entonces, vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 303. Momento en que se publica este episodio es el día sábado 23 de julio del año 2022. Como lo dijimos al principio, existe el concepto de Masak, de punto medio, que es en donde sucede todo el trabajo espiritual y que toda persona que esté buscando hacer un trabajo espiritual, crecer espiritualmente, tiene que salirse de la ecuación universal. Y para ello hay que entender que es un global. Lo hablamos en el episodio de ayer al final, de que las personas cuando deciden tomar el ascendente metafísico, o sea, una parte de su alma que está elevada, o un descendente metafísico, una parte de su alma que está por corregir y que tiene sus aspectos negativos, siempre decide tomar su parte metafísica elevada cuando tiene conciencia de pensar en el global, o sea, de que al hacer la cosa que hace, aun si eso aparentemente implica sufrimiento y dolor, le está aportando al bien común, y el bien común es a la creación, a la realidad, a las demás personas, a tu raíz de alma, a todo. Y por eso se somete a eso que aparentemente puede ser doloroso o que ni siquiera lo tenga que ser. Pero cuando una persona solamente está pensando en sí mismo, en esa vida, en esa situación en sí, y se olvida de que hay un bien común, le permite el acceso a esa parte negativa y descendente de su alma, que lo único que lo hace es descenderlo, y lo único que hay en el descenso es sufrimiento. O sea que ahí sí verdaderamente la persona va a sufrir. Y eso es crecer espiritualmente. De hecho, lo vimos en el episodio 298, que una persona en el punto donde se realiza todo el trabajo espiritual a nivel metafísico, la persona puede ser conciencia de Jacob o puede ser conciencia de Israel. Entendamos que Jacob, el patriarca, después de hacer todo un trabajo, fue que lo nombraron Israel, porque Israel representa un nivel de conciencia más elevado. Y que en el momento en que él cayó y su vida se le volvió un caos, no lo volvieron a llamar Israel, sino que lo llamaron Jacob, porque su nivel de conciencia había descendido. Entonces aquí es igual, vas a ser Jacob, o sea, vas a tener un nivel de conciencia en que solo pienses en ti, o vas a ser Israel y vas a tener un nivel de conciencia que sea pensando en todos los demás. Eso siempre es una decisión de lo que sea que vaya a tomar la persona. Por eso una persona que decida crecer espiritualmente lo que tiene que hacer es sacar cuentas, si es que hay cuentas, y si va a sacar cuentas, salirse de la ecuación, salirse de la cuenta que esté haciendo. Porque ahí es donde está el masaje. El masaje es ese punto medio, como ya lo dijimos, esa cortina que se accede cuando uno se quita del medio, cuando uno es capaz de quitarse su parte egoísta, su parte del deseo de para sí mismo y entender de que hay un bien común. En ese punto accedo al masaje. Y acceder al masaje es lo que permite el acceso a que yo entre al infinito, a esa luz infinita que me puede dar todo. Y también es el punto donde se hace esa producción de Tiferet, donde podemos decidir si vamos a ser Jacob o si vamos a ser Israel, si vamos a tomar esa parte elevada de nuestro ascendente metafísico o esa parte negativa de nuestro descendente metafísico.
Y es el punto que está en medio precisamente porque nos da balance. Y ojo, hay muchas personas que se dedican a enseñar cábala que hablan de la restricción como la forma en la cual tú llegas a este punto medio. Y si bien la restricción hasta cierto punto es bueno porque ya sea de que el deseo egoísta sea tanto que uno tenga que decirle, hey, no más, o que uno tenga un deseo de dar tan grande que está exagerando y al contrario, dar más hace daño. Por ejemplo, si tú darle agua a tu planta porque la amas mucho y quieres verla grande, pero le das más agua de la que debería recibir, o sea, la ahogas, pues la vas a terminar matando. Entonces, para eso también hay que ponerle límites al dar. Y en esos casos la restricción es buena. Sin embargo, estos maestros espirituales o estos guías espirituales a veces se van hasta el punto en que tú tienes que incluso negarte a ti mismo tus deseos personales o el hecho de recibir cosas, cuando al contrario, la razón por la cual tienes esos deseos y puedes recibir esas cosas es para que puedas darle algo a alguien. Entonces la persona que desea ser súper famoso y cantar frente a 40,000 personas en un estadio, ese deseo, si la persona lo hace porque sabe que estando frente a esas 40,000 personas le puede dar algo maravilloso a la gente, no tiene necesidad de restringir el deseo, incluso puede desear ser más famoso porque sabe que va a llegar a cada vez más personas. Entonces, en el fondo no se trata de restringirse a sí mismo, sino de quitarse en medio. O sea, si me llega $1,000,000 o si me llega ese deseo de ser súper famoso o me llega la fama en vez del deseo mismo, entender de que ese $1,000,000 o esa fama ni siquiera es para mí. Me la dieron para que yo haga algo con eso que pueda contribuirle a otras personas. Como en el ejemplo que veníamos diciendo, listo, eres famoso y te van a ver miles de personas tus conciertos, perfecto. Que sepas que tienes un poder de influencia sobre 40,000 personas o sobre los miles de personas que te ven, que te siguen, y tus palabras deberían ser en pro de contribuirles a ellos a hacer algo mejor, a inspirarlos de alguna manera e incluso a mostrarles un camino o darles un mensaje especial. Que sepas que no te dieron la fama para que tú te regocijes y digas, oh, que mira, la gente me sigue y me da más, sino que restringas eso y que la recibas entendiendo de que es para ellos. O sea, no es ni por ti, es por ellos. Simplemente que el universo te ve a ti como el canal apropiado para eso, pero no eres el único. Hay más canales y si ve que tú eres muy egoísta y que no sabes restringir la visión y no te sabes sacar del punto medio, pues buscan a otro canal, así de simple. Por eso es que hay gente que logra fama y la pierde y nunca más vuelve a salir, porque no son capaces de lograr este entendimiento o esta percepción. Y si nos vamos ya a la parte histórica o bíblica, podemos ver que Moshe es el máximo representante del masacre, del punto medio, porque él siempre estaba dispuesto a dar su vida por los demás. De hecho, se dice que él es la reencarnación de Abraham y venía a corregir ese hecho, porque mientras Abraham, pues sí, negociaba con Dios, pero nunca se ponía en medio, Moshe sí lo hacía. Abraham, cuando le dijeron, ve hasta Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot y su descendencia, él no dijo, Dios, pero no destruyas a Sodoma y Gomorra. Él dijo, sí, Señor, voy, lo rescato y me voy y tú destruye a esa gente. En cambio, como Moshe venía a corregir eso de sí ponerse en medio, cuando Dios les dijo, voy a destruir a toda esta gente, a este pueblo de Israel, y de ti voy a hacer un gran pueblo, Moshe le dijo, no cuentes conmigo, si vas a matarlos a ellos, también mátame a mí. Y era necesario que él hiciera esa corrección en ese momento porque después de que él dijo eso, se revelaron los 13 atributos de misericordia. Bueno, ya es toda una historia que ya lo hemos visto en otros episodios, pero Moshe sería el máximo representante de este punto medio porque siempre que se hacía un cálculo y salía que tocaba matar al pueblo de Israel, él estaba dispuesto a dar la vida aunque no tuviese la culpa entre comillas de eso. Aunque ni siquiera el juicio iba a caer sobre él, él decía, no, mátenme a mí primero o mátame a mí también y sácame de las hojas o de la historia de tu Torah. De hecho, también lo vimos en un episodio de que la razón por la cual le negaron la entrada a la tierra prometida es que si él entraba con el pueblo, iba a caer un juicio sobre el pueblo y los que no estuvieran en un nivel cercano a Moshe iban a morir y la mayoría no lo estaba, entonces iban a morir muchas personas. Así que él decidió dar su vida y permitir que ellos sí entraran a la tierra prometida y él quedarse por fuera. Entonces repitamos, Moshe decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. En cambio, Abraham solamente negociaba, igual que Noah. Noah supo que iba a morir mucha gente con lo del diluvio, pero él solamente negoció con Dios, dijo, listo, yo construyo el arca y demás. Entonces, no eran como Moshe que ponía el cuello en la guillotina si era necesario. Y por eso te decía en un punto, si algo que ayuda a la evolución o a la corrección del mundo implica de que tú pongas el cuello en la guillotina, si eres una persona verdaderamente espiritual y que ha crecido o está creciendo espiritualmente, vas a poner tu cuello. Y créeme que no vas a salir perdiendo, porque hacer lo que está con la luz siempre es ganar. O sea, cuando haces eso que aporta a la corrección y a la evolución de la creación del mundo,
siempre vas a ganar. Si es lo correcto, pues nunca vas a perder. Obviamente, porque estamos evaluando en un bien común como Israel, con esa conciencia elevada, y sabes de que eso le va a hacer ganar mucho a la gente. Pero mientras estás en conciencia de Jacob, solamente pensando en ti, no tienes acceso al punto medio, o sea, no tienes acceso al infinito o al Ein Sof, pues lógicamente ahí es donde pierdes, aunque tú sientes que estés ganando. Entonces, si tú viste que se le cayó un billete del bolsillo a alguien y sabes de quién es, y piensas en ti, sin pensar de pronto que esa persona lo necesitaba para pagar una cuenta, las medicinas de él o de un ser querido y lo descompletaste, y preferiste quedarte callado, esperarte a que esa persona se fuera para quedarte con el billete, o sea, solo pensaste en ti, al final tú sales perdiendo porque después tendrás que hacer una reparación, después a ti te va a perder eso y de pronto hasta más para poder hacer la reparación de eso, porque ya lo vimos también en un episodio hace mucho. La ley de talión de ojo por ojo, diente por diente, no se trata de que si alguien te chuza un ojo, tú también le chuzas el ojo, sino que las restituciones o las reparaciones en esta vida se hacen con el mismo acto. Entonces, si no es en esta vida que se te pierde el billete y que la persona que tuvo la posibilidad de devolvértelo no te lo devolvió, puede pasar en una vida siguiente. Y puede que no sea la misma cantidad, sino que sea más. Entonces, para que lo tengas en cuenta de que hacer algo que sea por el bien común de esta creación, de esta realidad, de las almas y demás, siempre es ganar. Aunque en ese momento pueda aparentar ser un sufrimiento, en el fondo no lo es. De hecho, también lo vimos en un episodio hace mucho. El sadik, el justo, la persona que es más refinada a nivel espiritual, es la persona a la que Dios voluntariamente o deliberadamente más sufrimiento le envía. ¿Por qué? Porque él está en un nivel de conciencia que eso no le duele. Y también vimos en un episodio hace mucho de que la persona cuando logra estar en un nivel intelectual, en ese nivel no existe el dolor. Como es capaz de ver que todo es perfecto, capaz de ver la ecuación sin meterse en medio ni entrometerse ahí, pues lo que sea que pase es perfecto y no le va a doler. Rabbi Akiva murió desollado, pero seguramente ni siquiera sintió dolor. ¿Por qué? Porque él sabía que esa muerte en ese momento, que no voy a decir por qué ni para qué fue su muerte, simplemente que en ese momento esa muerte era para una corrección que hacía falta. Por eso él se sometió voluntariamente a ser asesinado, bueno, matado de esa manera. Y de ahí podemos ir a la historia de Isaac ya para concluir. Y es que Isaac, el patriarca, fue capaz de ver ese bien común y vio que él tenía que dar su vida, o sea, ser sacrificado para la evolución y la corrección del mundo. O sea, él mismo se ofreció para el sacrificio, no fue una idea de Abraham, sino fue una idea de Isaac y Dios la consintió. Y gracias a que como Abraham es columna derecha y iba a matar a Isaac, o sea, iba a someter a Isaac, e Isaac es columna izquierda, si la derecha somete a la izquierda, si la misericordia somete al juicio, aparece el centro, el balance, la columna central, y por eso nació Jacob. Jacob es la columna central, que también pues es Israel. Ya en este punto no estamos hablando de conciencia de Jacob, conciencia de Israel, sino del personaje en sí y de lo que representaba en el árbol de la vida. Surgió la columna central gracias a esto que él pudo ofrecer su vida. Además, en simultánea también pasaron otras cosas, pero bueno, el hecho es que en ese punto, cuando Abraham iba a matar a Isaac, a ofrecerlo como sacrificio, escuchó una voz de un ángel que le dijo que no lo hiciera. Y Abraham se preguntó y dijo, bueno, ¿y qué tal si este ángel es el ángel de la muerte que está evitando de que yo revele toda esta gran luz al matar a mi hijo? Que para Abraham, sabiendo que él era el deseo de dar y el amor, pues no era una cosa fácil, pero aún así lo estaba dispuesto a hacerla. E Isaac, pues dar su propia vida, poner el cuello en la guillotina literalmente. Abraham siguió firme con su idea de hacer el sacrificio. Y como el ángel que estaba diciéndole que no lo hiciera era el ángel, primer nombre Meta, segundo nombre Tron, cuando se dio cuenta de que Abraham sí lo iba a matar, en ese momento lloró porque no iba a haber descendencia de Israel. Y esa lágrima que él lloró, una lágrima de las que lloró, cayó sobre el filo del cuchillo y lo impurificó. Entonces, cuando Abraham se dio cuenta de que al filo del cuchillo le faltaba un pedazo, o sea que ya no era apto para hacer chejitá, se dio cuenta de que era real el hecho de que se debía detener. Y en ese mismo momento, en simultánea, pasaron otras dos cosas. La primera es que se murió Sara, la esposa de Abraham, y la segunda es que nació Rivka, que en un futuro se convertiría en la esposa de Isaac, y el alma de Sara encarnó en Rivka. El Zohar nos dice que Rivka hubiera nacido muerta, pero solo tuvo vida porque Isaac estuvo dispuesto a dar su vida. O sea que ese acto que hizo Isaac de ofrecerse por la evolución y por el bien global fue que le dio el mérito para que él tuviese su esposa, que era Rivka, porque Rivka iba a nacer muerta, pero el alma de Sara fue hasta allá.
Y esto es lo que te quería decir de la parte de que cuando tú haces algo por el bien global, por la corrección del mundo, por la evolución del mundo, nunca vas a perder, porque a veces ni siquiera es necesario de que pase esa cosa que tú estés dispuesto a hacer, ni siquiera es necesario que sientas el dolor, sino que simplemente muestres la disposición de que estás en apertura a recibir todo el dolor que haga falta o todo el sufrimiento que haga falta para la corrección del mundo. Cuando eso es honesto y sincero, ni siquiera tienes que sufrir el dolor. Pasa como aquí con Abraham, que llega un ángel o pasa cualquier cosa y te detiene. Que si quieres ver esos mensajes de cómo te hablan, te recomiendo el episodio número 299, en donde hablamos de cómo los animales, las plantas son utilizados por el sistema, o sea, por Dios, para darnos mensajes y cómo captar esos mensajes. Otra historia también curiosa de esto, pero esta es más rápida y ya cerramos, aparece en el Zohar, y es que dicen que el Satán, el oponente, el ángel de la muerte, subió hasta donde Dios a decirle: mira, tú me pusiste en el mundo para ejecutar juicio, para hacer mi trabajo contra el pueblo, pero también pusiste a un tal Rabbi Shimon Bar Yochai, y cada vez que yo intento poner mi juicio, cada vez que intento hacer mi trabajo, él cancela el juicio. Entonces, ¿cómo quieres que yo haga mi trabajo? Que mi trabajo es necesario para esta creación, si tú tienes a alguien que todo el tiempo me está cancelando las cosas que voy a hacer. Así que Dios, en vista de eso, tuvo que decirle al mismo Rabbi Shimon Bar Yochai que se fuera del mundo, que decidiera morir para que el ángel de la muerte pudiera hacer su trabajo, porque era necesario que el ángel de la muerte hiciera su trabajo. Y la razón por la cual le dice a Rabbi Shimon que se muera es porque él estaba tan elevado que estaba por encima del ángel de la muerte, y cuando alguien está en ese nivel de elevación, la muerte no lo puede tocar. O sea que la persona misma tiene que decidir morir. Y por eso él decidió morir en el día 33 del Omer, para llenar de luz ese día y también pues para revelar el Zohar. Bueno, eso también es otra historia. Rabbi Shimon Bar Yochai vio que salirse de la ecuación, o sea que él muriese de este mundo, era necesario para el crecimiento y la evolución, porque todavía era necesario que el ángel de la muerte hiciera trabajo en el mundo. Entonces, si él seguía ahí, el ángel no podía hacer el trabajo y eso iba a impedir la corrección y la evolución del mundo. Entonces decide morir, se decide poner a sí mismo la guillotina en el cuello para poder aportar a todos. Y ese era el episodio de hoy. O sea, si vas a crecer espiritualmente, tienes que salirte del punto medio. Tienes que dejar tu deseo egoísta a un lado y empezar a mirar todo desde conciencia de Israel, o sea, desde conciencia del bien común. Cuando seas capaz de eso y tengas la disposición de hacer lo que haga falta para ese bien común, en ese punto estás súper evolucionado. Y como te dije, no hace falta que recibas el sufrimiento, no hace falta que pasen esos dolores que vendrían con la disposición de recibirlos, sino simplemente realmente estar dispuesto a hacerlos. Habrá momentos en que sí te toque vivirlos y experimentarlos, y otros donde no haga falta. Solo hace falta esa predisposición mental, porque el trabajo espiritual hoy en día sucede es en la mente, en la cabana, en la intención detrás de los pensamientos. Y si tú tienes esos pensamientos desde esa conciencia de Israel, estás en un nivel evolucionado de crecimiento espiritual, y así también haces el crecimiento espiritual. Entonces, sé que eres una persona inteligente y vas a aplicar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esto que acabas de escuchar le puede servir a otras personas que también están en ese crecimiento espiritual, así sea solo una, compártele este episodio a esa una persona o a todas esas personas, a esa comunidad en la que pertenezcas, para que ellos también puedan realizar su crecimiento espiritual. La segunda cosa es que este podcast de la Antesala del Poder también tiene su propia comunidad, y es una comunidad de personas que están en ese crecimiento espiritual poderosísimo. Y si tú estás en ese crecimiento espiritual o deseas hacerlo, este es un sitio para ti. Para ser parte de la comunidad, en la descripción de este episodio vas a encontrar 2 enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad, te puedes unir a ambos, como también puedes unirte al que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, ahí está el canal. Si por alguna razón decides no hacer parte, por la razón que sea, es totalmente respetable. Al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta acá. De verdad espero haberte aportado algo súper valioso. Y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente, porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que crezcas espiritualmente de forma infinita. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.